buenas tardes, los saluda Santos Cruz de Blanco y Negro TV, precisamente aquí en este parque emblemático que lleva el nombre del licenciado Benito Juárez García, un paisano que quedó en la historia de Oaxaca. También nos encontramos con la abogada oaxaqueña, desde luego, Sandra Pérez Cruz, aspirante a un proceso electoral extraordinario del Poder Judicial que está por llevarse a cabo. Vamos a platicar con la abogada con respecto a sus aspiraciones y cómo le da el sentido a la justicia en México. Licenciada, muy buenas tardes, bienvenida a Blanco y Negro TV. Muy buenas tardes, Santos. Muy agradecida por la oportunidad, un gusto de saludarte aquí en nuestro parque emblemático, como bien lo dices, el Paseo Juárez El Llano, ¿no? Claro. Y bueno, pues para quienes no me conocen, si me permites presentarme, claro, adelante. Soy Sandra Pérez Cruz, orgullosamente zapoteca de la Sierra Sur de San Juan Osolotepec, aquí en nuestro estado de Oaxaca, y pues soy aspirante a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, pues ya prácticamente ya estamos en este proceso electoral, abogada. ¿Cómo ves tú este proceso que se va a realizar en este periodo extraordinario del 2025 aquí en nuestra República Mexicana? Cuéntanos un poco de este proceso. Estamos ante una situación inédita en nuestro país. Por primera vez en México se va a elegir al Poder Judicial, ¿sí? Estamos acostumbrados los mexicanos, la Constitución así lo establecía, que elegíamos a las personas titulares del Poder Ejecutivo y a los integrantes y las integrantes de las cámaras de diputados y diputadas y al Senado de la República. Pero los juzgados, ¿no? El Poder Judicial, que se integra de ministros, magistrados, jueces, era una cuestión ajena a la ciudadanía, ¿no? Ahora estamos ante un proceso electoral extraordinario, 2025, en que la ciudadanía mexicana, todo el país, todas las mexicanas y mexicanos, vamos a poder acudir este 1 de junio a las urnas y por primera vez elegir a las personas que queramos que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina, es un órgano que se crea, que no existía, el Tribunal de Disciplina, las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, todas las magistraturas de circuito y los juzgados de distrito. Perfecto. Sin duda, todo cambio, toda evolución es positivo. ¿Cómo podemos nosotros definir en este momento este posicionamiento del Poder Judicial de antes y después? Claro, ya está en un gran avance porque el 1 de junio es una fecha que habrá de cambiar el rumbo de la justicia aquí en México. Hablar de justicia en cualquier país, no precisamente en México, es un poco complejo por las injusticias que hay dentro de la justicia. ¿Cuál es tu opinión, abogada? Sí, mira, pues Santos, pues efectivamente hay un cambio, ¿no? Siempre los cambios son buenos, ¿no? El Poder Judicial durante 30 años, a partir de 1994, sufrió un cambio, ¿no? Hubo una reforma que eliminó 21 ministros que estaban en funciones. Con esta reforma se crea una nueva estructura en el 94 con 11 ministros, se crea un Consejo de la Judicatura y un proceso para designar a los jueces y magistrados, a las personas juzgadoras, ¿no? Este proceso, en principio, pues se ponderaba la especialización, la carrera judicial, ¿no? Sin embargo, a lo largo de estos 30 años, esta carrera judicial se fue convirtiendo en un coto de poder, ¿sí? Entonces se creó un poder endógeno, ¿no? La aplicación de la nueva justicia en esta era moderna en México, de la impartición de justicia, ¿se va a terminar? Claro, desde luego ya se terminó en el momento que hay elección, ¿no? Así es. Pero ¿qué viene después, abogada? Bueno, pues primero, antes del 1 de junio, de hecho el 30 de marzo, inicia el periodo de campañas, ¿no? Okay. Las personas que aspiramos a integrar un órgano jurisdiccional
Vamos a tener la oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer nuestra trayectoria, nuestra preparación y nuestras propuestas, ¿no? Okay. ¿Qué visión tenemos de la justicia? ¿Qué queremos plantear si es que la ciudadanía nos favorece como juzgadores, ¿no? Como juzgadores? ¿Cuáles nuestras acciones que vamos a realizar? Sobre todo algo muy importante, el interés que tenga cada aspirante para realizar un trabajo que hoy es urgente para México. Vamos a una pausa y continuamos. Abogada, pues antes que nada felicidades por esta aspiración, porque mucho se habla que es la época de la mujer. Hoy la mujer, tenemos una presidenta, mujer, así es, jueces, magistradas y abogadas y todo, y eso da gusto porque contribuyen a la sociedad, a la formación. Hoy tú vas a contribuir a la sociedad de la justicia en la República Mexicana. Pero cuéntanos cuál es tu vida profesional, qué has hecho, cómo te has desarrollado dentro de tu vida profesional, abogada. Sí, estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad del Pueblo de Oaxaca, en la Universidad Autónoma Benito Juárez, ¿no? Soy egresada de esa universidad, ahí mismo estudié una maestría en Derecho y Política Electoral, mi inclinación hacia la materia electoral, y a partir de ahí, en esa época los tribunales en materia electoral eran exclusivamente para el proceso electoral. Me fui al Instituto Nacional Electoral en el año 2000, me tocó la primera alternancia en nuestro país en la presidencia de la República, en el INE. Pude ser partícipe de esa organización, de ese proceso electoral en un distrito electoral aquí en Oaxaca. Excelente. Después, en el 2001, regreso al Tribunal Electoral ya con más experiencia, ya con un título profesional, y me dan la oportunidad de ser secretaria de estudio y cuenta en ese Tribunal Electoral, encargada de proyectar las sentencias, ¿no? Proyectos de resolución de asuntos que se presentaron en la elección local del 2001. Ahí permanecí hasta el 2003. En 2004 fui al Instituto Estatal Electoral, tocó la renovación del Poder Ejecutivo aquí en nuestro estado en 2004. Estuve también como secretaria de un consejo distrital, ¿no? Del Instituto Estatal Electoral. Esa es mi trayectoria en materia electoral. Incursioné posteriormente en la materia administrativa, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde tuve oportunidad de ser jueza instructora, secretaria de acuerdos de este tribunal en varios periodos, y también me he dedicado a la docencia. Soy docente de universidad, de la UABJO y de la Universidad Regional del Sureste. He tenido la oportunidad de impartir clases de Derecho Electoral, Derecho Administrativo, que es mi especialidad. Y en el ámbito comunitario, pues también he participado, ¿no? Tú sabes, la organización de los pueblos de Oaxaca, de las comunidades indígenas, donde me han tocado participar en distintos procesos dentro de mi comunidad. Como ciudadana tengo ese reconocimiento, participo en las asambleas, las actividades que la asamblea nos otorga las cumplimos, mayordomías, lo que implica cumplir con nuestros deberes en nuestras comunidades. Los usos y costumbres, ¿no? Así es. Claro. Fíjate qué interesante. Realmente, pues tienes la preparación, ese cariño del pueblo, el servicio y todo. Pero ahora dime, cuéntame, abogada, ¿por qué quieres ser magistrada? Bien, Santos, mira. Como abogados, creo que todos tenemos la aspiración de algún día poder ocupar un cargo dentro de la Administración de Justicia, como jueza, como secretaria, como magistrada. Y bueno, yo he participado en procesos, en convocatorias que se han dado para la designación de magistraturas en materia electoral aquí en el estado de Oaxaca. En el año 2020 había un espacio, una vacante en el Tribunal Electoral local. Dije, considero que reúno los requisitos. Acababa de darse la reforma constitucional en paridad de todo, ¿no? Y principalmente en los tribunales electorales se estableció la regla de alternancia de género. Aquellos órganos colegiados
cuya integración mayoritaria era de un género y que sobra decir era de hombres, Claro. A partir de 2020 se estableció que tenía que darse una integración inversa al género dominante. Entonces, era el caso en Oaxaca. Perfecto. Y me inscribí con la seguridad de que iban a designar a una magistrada. Excelente. Y pues resulta que no, que designaron a un magistrado, Oh, ¿no? caray. El Senado de la República designa un magistrado y bueno, habíamos varias mujeres brillantes con trayectorias bastante comprobadas y Claro. reconocidas. Todas reuníamos requisitos y la capacidad para integrar ese tribunal y designan a un magistrado. Impugné esa resolución en el 2020. El Tribunal Electoral me dio la razón, me dijo, tienes razón, ese nombramiento correspondía a una mujer. Claro. Y se dejó sin efectos ese nombramiento y se ordenó al Senado de la República que designara a una magistrada. El Senado alegó que no tenía la mayoría calificada, que no había acuerdos, los consensos no se alcanzaban y ese espacio quedó vacante. Al año siguiente se lanza una convocatoria para designar a la persona titular del órgano electoral en Oaxaca, ¿no? El Instituto Estatal Electoral. Tenía una conformación en ese momento, ese instituto, de mayoría de mujeres. Okay. Y se iba a renovar únicamente la titularidad, la presidencia. Okay. Había un hombre. Entonces el Instituto Nacional Electoral emite una convocatoria mixta, ¿no? Para hombres y mujeres que deseen participar para ese cargo. Dijimos, a ver, sí es cierto que hay mujeres, ¿no? La mayoría son mujeres. Claro. Pero ese cargo siempre ha sido, desde los 30 años, ha sido ocupado por un hombre, ¿no? Claro. Impugnamos, asesoramos, en este caso asesoré a un grupo de mujeres activistas que me buscaron porque tenían ese antecedente que yo había ganado el juicio en el Tribunal Electoral. Me dijeron, ayúdanos, las asesoré e impulsamos la impugnación de esa convocatoria y logramos que se emitiera una convocatoria exclusiva para mujeres. Excelente. Para que la persona que encabezara el Instituto Estatal Electoral fuera una mujer. Y hasta la fecha está. Sin duda traes madera, sin duda vas a ser nuestra próxima magistrada. Continuamos en Blanco y Negro TV. Abogada, pues realmente es asombrosa tu carrera, las actividades que has venido realizando, el interés que tienes por reordenar lo desordenado, por decirlo de esta manera. Pero hay una pregunta que quedó pendiente. ¿Por qué quieres ser magistrada? Bien, Santos, efectivamente. Quiero ser magistrada porque considero que en todos los órganos de impartición de justicia debe existir una perspectiva intercultural, ¿sí? Oaxaca es rico en estos temas. Hay jurisprudencia que se ha desarrollado ahí en la Sala Superior en relación a los sistemas normativos internos, pero se han desarrollado desde fuera. O sea, desde allá nos ven, interpretan, ¿no? Claro. Pero qué mejor es que cuando se vaya a resolver un asunto que tiene que ver con sistemas normativos internos, claro. esté una persona que viva esa dinámica, Claro. que le entienda. Los magistrados de la Sala Superior en México pues hacen su mayor esfuerzo, se imaginan, Claro. dicen ellos cómo es la realidad. Sí, pero no han vivido. Exacto. En tierra. Piden dictámenes antropológicos, también es válido, ayudan, pero sigue siendo una visión de fuera, Claro, no de dentro, ¿no? es correcto. Entonces, quiero ser magistrada por eso, porque considero que puedo aportar que esta experiencia de vida en los sistemas normativos dentro de un órgano jurisdiccional. Abogada, desde tu punto de vista, esta elección es una de las más importantes en la historia de México. ¿Habrá de existir legalidad en este proceso? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Sí, Santos, mira, la experiencia que tengo de este proceso electoral, déjame decirte que es muy grata, ¿no? Estoy gratamente sorprendida. Me inscribí en primer lugar porque creo en el proceso, ¿no? Okay. Creo en el cambio
que era una reforma necesaria. Los juzgadores se habían alejado de la realidad. No quiero señalar por qué, pero quizás el exceso de trabajo hizo que se encapsularan en su cubículo y su mundo era el expediente, perdieron el contacto. Era necesaria, creo, en este proceso. Las etapas que atravesé para llegar a la boleta fueron transparentes. Con la legalidad absoluta. Llegué a todos los procesos. Oportunidades para todas. Igualdad de oportunidades, ¿sí? Igualdad de oportunidades en la gente. En otro contexto, con el otro sistema, el anterior sistema, tenías que tener un padrino. Jamás habría llegado. Jamás habría llegado a la boleta. En este caso, llegué a la boleta. Jamás habría llegado ni siquiera a la segunda etapa, ¿sí? Porque era un coto que entre secretarios de ministros, secretarios de magistrados, y ahí quedaba todo, ¿no? No tenía la mínima oportunidad. Pues hoy tenemos que aplaudir esta democracia, esta libertad, sobre todo a nivel profesional. ¿Qué viene después del proceso electoral, abogada? Bueno, pues independientemente del resultado, de que eso está en manos de la ciudadanía, no depende de nosotros, la ciudadanía revisará nuestros perfiles, decidirá qué juzgadores quiere. Después del proceso de sello haremos una valoración, ¿no?, de nuestra participación, seguramente escribiremos nuestras memorias, porque es un proceso inédito, ¿no? Y insisto, con independencia del resultado tenemos que escribir, tenemos que aportar, porque es el primer proceso que se da. Hay deficiencias, sí, hay que decirlo, hay dudas, errores, todavía no tenemos la certeza de cómo es, pero consideramos que podemos aportar para ir perfeccionando este proceso, ¿no? Además, tú ya avanzaste en tu triunfo en el estar en la boleta, en sentirte satisfecha de que hoy tu profesionalismo va a salir a flote. Esperemos, yo desde aquí, de Blanco y Negro, hacemos los votos para que tengas éxito, para que llegues a ocupar un cargo tan importante y te comprometas con tu tierra natal, con la sociedad y principalmente con la sociedad mexicana. Si el voto te favorece, ¿cuál sería tu mensaje para las y los mexicanos? Bueno, pues mi compromiso de juzgar con perspectiva intercultural, con perspectiva de género, cumplir con mis deberes con austeridad republicana, con una justicia humanista cercana a la gente, ¿no? Ese es mi compromiso en caso de ser favorecida con el voto de la ciudadanía. Pues felicidades, abogada Sandra Pérez Cruz, abogada originaria de la Sierra Sur, aquí en el estado de Oaxaca. Te agradezco tus palabras, tu tiempo para Blanco y Negro TV y realmente te deseamos bastante éxito. Muchas gracias, Santos. Un placer estar contigo. Santos, pues muchas gracias. Agradezco a tu empresa Blanco y Negro que nos da la oportunidad de expresarnos en este espacio tan importante. Muchas gracias. Claro. Blanco y Negro TV, Santos Cruz, desde la capital oaxaqueña. Hasta la próxima.